Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Así que les invito a que leamos del versículo número 21 al 25 y vamos a centrarnos allí, en la primera carta de Pedro, capítulo número 2. Tomemos nuestras Biblias, coloquémonos en pie y reverenciemos su eterna y gloriosa palabra. Nos dice así: primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo número 21 al verso 25, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Estén cómodos, mis amados y queridos hermanos. Me gusta tomar notas y obviamente me quedo corto muchas veces. Se escapan pensamientos valiosísimos. Y en cada una de estas conferencias tomé nota de alguna de estas hermosas frases o de alguno de estos principios que cada uno de los oradores, por obra y gracia de Dios y del Espíritu Santo, nos compartieron. Así que el día sábado consideramos, o nos llevaron a considerar, la identidad de la iglesia, quiénes somos, y llegamos entonces a escuchar esta hermosa enseñanza por nuestro hermano Gustavo Benavides, y se trató de la iglesia bíblica justamente, y él, dentro de todo lo que nos comunicó, nos recordó que somos llamados para ser sal y luz, ¿verdad?, en medio de un ambiente de constante sospecha. Esa frase me impactó muchísimo. Igualmente, él nos validó por la palabra de Dios que la Biblia es suficiente, eficaz y vigente hasta el día de hoy y por la eternidad. Y también nos llevó de la mano por el Salmo 119. Casi leemos los 176 versículos. Maravilloso. Pero qué grata enseñanza, ¿verdad? Dios te bendiga, querido siervo. Dios te guarde y te multiplique la sabiduría. Amén. El día de ayer, domingo, segunda conferencia. ¿Quién dio la segunda conferencia? El pastor Pedro. Más tinto para el auditorio, hermana. Ya toca con más cafeína. El pastor Pedro. El sermón que él nos comunicó ayer, ¿cuál fue? Cómo plantar iglesias con propósito. Preciosísima exposición de la bendita y hermosa palabra de Dios. Aprendimos muchísimo. Y golpes directos al corazón, al alma, como es el objetivo de la exposición. La palabra de Dios dice de ella misma que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra y discierne las intenciones del corazón y del alma, y que nada queda oculto ante su presencia, sino que todo queda a la luz de nuestro Señor y Dios. Dentro de todo lo que nuestro querido pastor nos comunicó ayer, extraje lo que se necesita entonces para que se cumpla un propósito o el propósito de Dios en las iglesias locales. Y recordamos entonces que lo primero es tener claro el propósito, hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde debe ir la iglesia del Señor. Igualmente nos recordó que debemos transmitir un mensaje original, sencillo y claro, que es el Evangelio del Señor Jesucristo. También nos recordó que necesitamos determinación para hacerlo, que hay que formar ministros para la gloria del Señor. Pero como en este caso, cuando se cita, se invita, se convoca o se programan seminarios, conferencias, confraternidades y todo ello, es necesario también que así como el predicador, el exponente o el maestro cumpla a cabalidad la responsabilidad de estudiar a profundidad el sermón, la iglesia también tiene otra responsabilidad, y es la responsabilidad que ustedes están cumpliendo y que otros hermanos cumplieron ayer y el día anterior. ¿Cuál es esa responsabilidad? Asistir, venir. Porque si viene la iglesia pero el predicador no se ha preparado, hay un faltante. Y si se prepara el predicador pero la iglesia no asiste, tenemos también un serio problema. Entonces necesitamos formar ministros, y que los que quieran ser ministros se dejen formar, que nos dejemos formar. Igualmente nos habló acerca de la organización de las misiones y que hay que hacer bien el trabajo, ¿cierto? Creo que no se nos va a olvidar el ejemplo que nuestro pastor usó de los 2 carros, ¿cierto? El carro con una excelente cojinería metiéndole bloque, una calamidad. Y 100 bloques, pobre carro. Ese hombre no lo amaba mucho, que digamos. Y por el otro lado, personas siendo transportadas en un carro de estacas.
O sea, cuando no se hacen las cosas bien y cuando no se tiene claro el propósito, mire todo lo que hay, ¿verdad? Mire todo lo que pasa. Bien, mis hermanos, ayer en la tarde tuvimos otro preciosísimo mensaje a través de nuestro pastor Heraldo. Y lo que él nos comunicó fue la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y una frase que él repitió fue que como hijos de Dios debemos tener la mente de Cristo. Se valió para darnos estas hermosas enseñanzas de dos personajes bíblicos. ¿Cuál fue el primero? José, hijo de Jacob, y el segundo, Esteban, diácono de la iglesia en Jerusalén. Bueno, esta mañana ya vimos la cuarta conferencia hablándonos acerca de la iglesia contemporánea. Y quiero también pedirle a Dios y le pido a Dios que Dios bendiga a cada uno de los expositores, mi hermanito Gustavo, mi pastor Pedro, nuestro pastor Heraldo y obviamente mi hijo, que Dios los siga bendiciendo y ayudando, y a todos los demás. Si tuviéramos toda la semana, pues todos los predicadores pasaríamos, ¿verdad? Absolutamente todos. Pidamos a Dios entonces que Él siga impartiendo su sabiduría en cada uno de sus siervos. Dentro de las frases comunicadas el día de hoy, hubo una que me caló por allí en el alma, que está fresquita, ahí la tenemos fresca. Y esta frase es: no podemos entender cuán bueno es Dios hasta que entendamos cuán malos somos nosotros. Qué tremenda frase. Oh Señor. Y obviamente también nos decía que el cristianismo es muy golpeado, ha sido supremamente golpeado por causa de los escándalos dentro de las iglesias. Y la frase final que tomé por allí es que si tenemos la Biblia y somos engañados, somos directamente responsables de ese engaño que recibimos. Nadie puede decir que no sabe, nadie puede decir que desconoce, porque absolutamente todos tenemos la palabra de Dios frente a nosotros. Amén. Así que, como hemos podido considerar, han sido 4 preciosísimas conferencias. Amén. Y con mi hermano Gustavo decía: hermano, ¿y ahora qué hacemos? Yo empiezo y usted termina. Yo tengo que hablar un poquito de lo que se va a decir y yo tengo que decir todo lo que ya se dijo. Vamos a compaginar todo ello. Bueno, mis queridos, ¿qué es la iglesia? O mejor, ¿qué es eclesía? Ahora les hacemos un examen. Esto es con examen incluido, y para el que no responda no hay tinto. ¿Qué significa eclesía? ¿Qué es eclesía? Llamados fuera. El término griego es ekletos. Ekletos. De allí viene eclesia. De allí viene eclesiástico. De allí justamente viene. En su sentido más sencillo, eclesía significa asamblea, congregación o convocación. Eso significa eclesía. Y obviamente, al considerar esta palabra griega ekleto, o también ekaleo, significa llamar fuera, por lo que su sentido literal es los que son llamados fuera, o una convocación de ciudadanos que han sido llamados fuera. Nosotros somos ciudadanos del reino celestial, amén. Y Dios nos ha llamado y nos llamó efectivamente fuera. Ahora bien, esta asamblea separada de Cristo, que es su iglesia, es una congregación de creyentes que Dios ha llamado, ha trasladado del reino de tinieblas al reino de la luz admirable. Amén. Y esto está escrito allá en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo número 9, que en un momento leeremos. La palabra griega entonces, eclesía, es la base de nuestra palabra eclesiástico, que es lo perteneciente a la iglesia, y eclesiología, que es el estudio de la doctrina concerniente a la iglesia. El Señor Jesucristo dijo en San Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ciertamente, cuando se deja de lado la palabra de Dios, se enseñan las peores herejías y barbaridades. Una de las dogmas católicos fundamentales para el ejercicio de todo su funcionamiento partió de una mala interpretación de este pasaje. Y ya dijeron que no, que Pedro fue el primer papa. Lo que ellos no quieren decir es que dentro de todo su listado de papas también estuvo presente una mujer. Eso ustedes lo sabían, ¿cierto? Por la cara de asombro creo que no. Tarea, escriban ahí tarea. Investigar para la próxima confraternidad. Tarea, investigar cuál fue la mujer que fue papa en la iglesia católica. Y que la descubrieron que era mujer porque yendo en una procesión con sus figuras religiosas, abortó, tuvo un bebé. Y dijeron, wow, ¿y esto? ¿Qué pasó aquí? Y desde entonces se inventaron la silla papal. No donde se sienta el papa, sino una silla con un orificio por debajo donde los cardenales hacen un tacto para saber si es hombre o mujer, para que no le vuelvan a, ¿cómo se dice ahí? Meter gato por liebre. Pero eso no es cierto, que eso no se escucha. Investiguen la historia. El apóstol Pablo dice en Romanos 16, 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, o saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Iglesia de quién?
Este es el significado de eclesía, ser iglesia de Cristo. Voy a Hechos capítulo 20, versículo número 28, y una recomendación que hace el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso es la siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, ¿qué? Y cada vez que yo leo esta palabra, y creo que los consiervos estarán de acuerdo, cada vez que leemos esta frase, un temor reverente llena nuestros corazones. Porque no es mi iglesia, no es la iglesia del pastor Pedro, no es la iglesia del pastor Alonso, no es la iglesia del pastor Manuel. Dios, por su gracia y misericordia, nos llama para apacentar la iglesia de Cristo. Así que hay de nosotros si causamos daño a la iglesia, a la novia de Cristo. Humanamente, para que tratemos de entender un poco, clarificar un poco el asunto y el peso de estas palabras, ¿hasta dónde estarías tú dispuesto a actuar por defender una agresión o por responder a una agresión que le hagan a tu esposa? Carlitos, ¿qué harías? Fernando, ¿qué harías? Cada uno de los que amamos a nuestra esposa. Instintivamente decimos, un momento, ¿con mi esposa? No, señor. A ella la respeta, porque para eso estoy yo aquí. Estamos puestos por Dios para apacentar la iglesia de Cristo. Y esto infunde no solamente a los pastores presentes, sino a los futuros pastores y a los que Dios está capacitando y llamará a su ministerio, para que lo tengamos siempre en cuenta. No estamos pastoreando nuestra casa, estamos pastoreando la iglesia de Cristo Jesús. Así que Dios nos ayude para hacer bien nuestra labor, amén. La iglesia del Señor, la cual Él ganó, compró o redimió por su bendita y preciosa sangre. Decimos amén. Es importante que la iglesia de hoy entienda la definición de eclesía. Nosotros normalmente, ¿qué decimos? El día domingo o el día sábado, cuando nos preguntan ¿qué va a hacer el domingo? ¿Qué decimos? Me voy para la iglesia. Entonces, esa frase la decimos todos. O sea, todos somos culpables de eso. ¿Vamos para dónde? ¿De dónde venimos? Y obviamente se asocian que la iglesia es esto: techo, paredes, columnas y todo lo que compone el edificio. Y por ello consideramos que al salir de este lugar, entonces ya dejamos de ser iglesia. Pero hemos aprendido desde la primera conferencia que la iglesia no es un edificio, que todos nosotros somos iglesia, y que cada vez que tenemos un culto nos reunimos como iglesia. Es la reunión, es la convocación de los hijos de Dios, y venimos aquí a este edificio o a esta casa o donde Dios nos permita estar para celebrar un preciosísimo culto para la gloria de Dios. Y que de esta asamblea de llamados fuera debe haber un resultado maravilloso para la gloria de Dios. No solamente venimos a ser informados, sino venimos también a ser formados, a ser transformados, y luego para salir y dar un resultado de lo que hemos recibido en este lugar, ¿verdad? Decía, mis hermanos queridos, en el pasado mes de la familia, ¿cuántos años llevamos celebrando o hablando de la familia? Y la pregunta es para todos los presentes, para mí mismo también: ¿por qué entonces seguimos repitiendo el mismo problema? ¿Por qué todavía seguimos encontrando esposos que no honran a la esposa, esposa que no se sujeta al esposo, hijos que no honran a sus padres y todo lo demás? ¿Qué ha faltado? ¿Conocimiento, enseñanza, claridad? Yo creo que no. Yo creo que hemos tenido, por la gracia y misericordia de Dios, conocimiento, enseñanza y una enseñanza clara. ¿Qué nos ha faltado entonces a nosotros? Aplicar todo lo recibido. Y confío en Dios que a partir de este día y de esta confraternidad y las que vendrán con el favor de Dios, nos añadirá nuevo conocimiento que debe ser llevado a la práctica para la gloria del Señor. ¿Decimos amén? Muy bien. La iglesia, si la iglesia quiere hacer diferencia en el mundo, tiene que ser diferente al mundo. ¿O no es así? Si queremos hacer la diferencia, ¿qué? Tenemos que ser diferentes. El hijo de un actor de Hollywood, el nombre de este señor es Will Smith, y su hijo creo que se llama Hayden, no sé, dijo Pedrito, el inglés nos golpea en la cara. Jaden, eso es cuestión de locos, es algo demencial y raro como ese señor se viste. Un día salió con una jaula de pájaros en la cabeza. Yo no hice este señor. Hace la diferencia. Allá de la jaula en la cabeza, hace la diferencia. Si la iglesia, la eclesía, nosotros como eclesía, no tenemos claro que debemos ser diferentes al mundo, el mundo no verá ninguna diferencia. La sal es diferente al alimento contenido en la olla. ¿Es diferente la sal? No es lo mismo una sal que una papa, ¿o sí? No es lo mismo la sal que la libra de carne, no es lo mismo la sal que la cebolla. Pero cuando la sal no está, ¿se nota o no se nota? El Señor Jesús, ¿qué dijo? ¿Ustedes no son iguales al mundo? Y en su oración sacerdotal e intercesora ante el Padre Celestial, el Señor Jesús clama al Padre y dice: no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Porque es necesario que la iglesia esté en el mundo. ¿O es así o no? ¿Es necesario que nuestros muchachos vayan a la universidad, sí o no? ¿Es necesario que nuestros muchachos vayan a trabajar en las respectivas empresas donde les abran esa puerta laboral, sí o no? ¿Y qué van a encontrar allá?
a un gerente que es pastor de una iglesia cristiana y a una secretaria de la empresa que es la líder de damas de la iglesia? ¿O qué van a encontrar allá? Van a encontrar todo lo opuesto. Y en ese ambiente, nuestros muchachos y todos los que trabajan en empresa y los que trabajamos en otros rubros, debemos hacer la diferencia. Por aquí hay sal, hay alguien diferente, hay alguien raro, hay alguien que está haciendo las cosas de una manera diferente y loable. De hecho, el apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 1, versículo 16, dice: porque escrito está, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y también al establecer relaciones con otros creyentes, igualmente hacemos diferencia. Ayer leímos Hechos 2:42, donde dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Porque era creíble el mensaje de la iglesia del siglo I en Jerusalén y sus alrededores. Su testimonio. Eran diferentes, completamente diferentes. ¿Y dónde están reunidos y para dónde van? Es un grupo selecto, pero un grupo selecto que hace la diferencia para bien en la comunidad donde vive. Y les creían. Les creían por su forma de hablar. Les creían porque todo era diferente en ellos. Les creían porque causaron un revuelo también a nivel social. En la iglesia no habían necesitados. ¿Por qué? Siglo I, Jerusalén. ¿Por qué no había necesitados en esa iglesia? Porque los que tenían cubrían las necesidades de los otros. Y eso habla de asistencia a la iglesia, eso habla de conocimiento de ovejas, algo que también a nosotros muchas veces nos está faltando. Espero que todos los que estuvimos en estas confraternidades, si el tiempo así nos lo permitió, hayamos podido tener unos minuticos para hablar con aquellos con los que nunca hablamos. Que cuando digamos, oremos por la hermana fulana de tal, la iglesia diga, amén, voy a orar. Y que no digan, ¿quién es esa señora? ¿Vino quién es? Sino que nos conozcamos, amén o no. Empecemos por allí, empecemos por ello. Son mis hermanos en Cristo, somos hermanos en Cristo Jesús. Ahora bien, Dios nos ha llamado a sí mismo y nos ha dicho por su palabra: salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo lo recibiré. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 7. Y ese pasaje es tomado, miren cómo voy de acelerado. Y ese pasaje es tomado del profeta Isaías, capítulo 52, versículo número 11. El apóstol Pablo lo trae de Isaías, lo presenta en el siglo I y dice, Isaías 52, 11, lo siguiente: apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿En qué punto histórico Isaías estaba diciendo eso? ¿O Dios estaba diciendo eso por medio de Isaías? ¿A quién se lo decía primero? A los levitas, a los encargados del ministerio sacerdotal. ¿En qué punto histórico? Cuando estaban regresando de Babilonia. ¿Cuántos años vivieron en Babilonia? Esto es examen. ¿Cuántos años? 70 años en Babilonia. ¿En 70 años se aprenden mañas? Si en un día se aprenden, oiga, nuestros niños en un día aprenden cantidad de cosas que uno dice, Señor, qué cosa tremenda, unas esponjas. ¿Y qué le dice Dios a los levitas? Ya que van a salir de aquí de Babilonia, no se contaminen, no se lleven nada de aquí. Los llamo fuera de Babilonia. Van a restaurar el templo, van a reconstruir el templo, van a reconstruir los muros a través de Esdras y Nehemías, se volverá el culto y todo lo demás, pero no lo contaminen con lo que aprendieron aquí en estos 70 años. Ese es el significado de iglesia, de eclesía. ¿Por qué dejó de ser creíble el concepto de iglesia cristiana? Porque la gente o las personas, nuestros invitados, amigos, familiares o conocidos, son invitados a un culto. ¿Y qué pasa? Tristemente no siempre ven una diferencia satisfactoria, atrayente o convincente. En eso seguimos batallando. Y a mí me alegra cuando alguien dice, me alegra la atención, me alegra que todos me saludan, me alegra que todos me dan la bienvenida, me siento como en casa. Esto es maravilloso, ¿verdad? Y todos debemos seguir trabajando en ello. Absolutamente todos. Dejemos las mañas, eso no sonó tan pastoral. ¿Lo suavizamos? Dejemos los hábitos. Más suavecito. Dejemos los hábitos que no nos convienen y recordemos que somos eclesía. ¿Amén o no? Eclesía. Eclesía. Siempre me llama muchísimo la atención por qué la mujer pecadora, la mujer adúltera, la samaritana y todas aquellas personas, hombres también, porque no solamente sexo femenino, hombres también pecadores y llenos de problemas, ¿por qué se acercaban con tanta sinceridad al Señor Jesús? Y hoy, ¿por qué en lugar de buscar las iglesias cristianas, en muchos casos, primero sacan cita con el psicólogo, con el psiquiatra, con cualquier otra persona y no hay confiabilidad en la iglesia? ¿Será que habremos perdido, como dijo nuestro pastor Pedro el día de ayer, nuestro propósito? ¿Habremos olvidado nuestro objetivo? ¿O tal vez hemos vendido la imagen de que aquí solamente se reúne gente perfecta? ¿O tal vez hemos vendido la imagen de que aquí, desde el pastor en adelante, a ninguno nos duele una sola muela? ¿Que todo está
perfecto, sobre ruedas, que nadie tiene tentación, nadie tiene dolor, nadie tiene enfermedad, nadie tiene crisis económica, que todo va bien, de tal manera que la persona que entra a acompañarnos por primera vez se siente fuera, se siente como mosca en leche y dice, todos son tan santos y yo soy tan malo que para qué vuelvo. ¿Será que habremos vendido mala imagen? ¿Será que habremos hecho mal uso? ¿O será que nos habremos olvidado de quién tenemos que seguir las pisadas, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador? Apartaos, salid de ella, no toquéis cosa inmunda y yo os recibiré. Ese salir fuera, ese llamado de salir fuera, también nos recuerda la misericordia de Dios. Recordamos el pasaje de Lot. ¿Dónde fue a parar Lot? No vamos a contar toda la historia. ¿Dónde fue Lot? ¿Dónde terminó de cabeza con su esposa y sus hijas? Vio el valle, vio billetes, vio ovejas gordas y se fue allá. Cuando viene el juicio de Dios, previo a que venga el juicio de Dios, ¿qué hace Dios? La infinita misericordia y por la intervención de Abraham en su oración. ¿Qué hizo Dios? Génesis 19, versículos 16 y 17, dice entonces, y deteniéndose él, ¿quién? Lot. Y deteniéndose Lot, los varones asieron de su mano, lo agarraron así, y de la mano de la mujer y de la mano de sus hijas. ¿Y qué hicieron los ángeles? Según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron. ¿Amén o no? ¿Sí estamos ahí? Y lo sacaron, lo rescataron. ¿Y dónde lo pusieron? Fuera de la ciudad, fuera del juicio. ¿Y qué más le dijeron? Y cuando lo subieron llevado fuera, ¿qué le dijeron? Escapa por tu vida. ¿Y qué? Dios muestra su misericordia y el hombre sigue siendo responsable de lo que haga con la misericordia de Dios. ¿Amén? Dios muestra su misericordia, ¿sí o no? Pero el hombre es responsable del uso que le dé a la misericordia de Dios. En el infierno nadie podrá decir Dios no tuvo misericordia de mí, porque cada día de vida que un pecador viva es un día de misericordia de Dios para él. Y mucho más al escuchar el Evangelio. Voy a otro pasaje y encuentro otro significado que me habla ahora de la relación del creyente con Dios. Y recuerdo entonces el pasaje de Moisés. Éxodo 33, 7. Dice de la siguiente manera, en Éxodo 33, 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, una tienda fuera del campamento, y lo llamó, ¿cómo? ¿El tabernáculo de reunión con quién? ¿A qué iba Moisés allá? ¿Qué hacía Moisés en esa tienda? Cuando habla de reunión, ¿de qué se habla? Un encuentro entre mínimo 2 personas. Si no, no hay reunión. Hablar de reunión es hablar de un encuentro entre 2. Y aquí, ¿qué hacía Moisés? Leemos. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová, ¿a dónde iba? Al tabernáculo de reunión. ¿Cómo está nuestra búsqueda de Dios? Aquello que el Señor Jesucristo mencionó en Mateo, en el Sermón del Monte, y cuando oren, vayan al lugar secreto, evoca este tabernáculo de reunión. Ayer lo dijeron. Un cristiano o un ministro sin oración es un rotundo fracaso. Un cristiano sin oración, un cristiano sin tabernáculo de reunión. Ahora no vayan a sacar la sábana, por favor, armarla allá en el techo. Sí, porque alguien dice, ¿y qué hizo allá? No, el pastor dijo que armáramos un tabernáculo aquí. No. Si no tenemos vida de oración, ¿qué pasa? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y hoy también nos hablaron acerca del mismo tema. Mi amado, esta posición de ser llamados fuera como eclesía ante el mundo, ¿qué genera? ¿Aplausos? ¿Reconocimientos? A ver, ¿la iglesia es extraña para el mundo? ¿Somos raros? Pablo dijo, estoy locura, y hoy lo mencionaron hace pocos minutos. Estoy de locos. Estoy de locos. Así que los que dicen que se reúnen los locos los días domingos, somos locos. Un coro que nunca lo canté aquí en la iglesia y dice, nos llaman los locos. ¿Nunca lo escucharon? Nos llaman los locos, somos de la misma generación. Así le dijeron a Cristo Jesús. Yo no sé si lo cantemos para el próximo domingo, no creo. ¿Y saben cómo concluye esa canción? Pero qué precioso será estar en el cielo, en el manicomio de los hijos de Dios. Así que no sé si alguno se le apunta a ir a ese manicomio. Pero ¿nos llaman locos o no nos llaman locos? La iglesia es extraña, la iglesia es rara. Rara, rarísima, somos raros. No es bien vista y nunca será aceptada de buena gana por lo que la iglesia significa en sí mismo. ¿Qué significa la iglesia, la verdadera iglesia o la iglesia de Cristo? ¿Qué significa para el mundo? Significa una ofensa constante y diaria. Porque cuando el científico que no cree en Dios, el necio que dice Dios no existe, ve a vidas transformadas, es una bofetada para él. Simple y llano, es una bofetada. O sea que la iglesia, la eclesía de Cristo, donde quiera que esté, siempre será una ofensa.
Siempre será una molestia. Siempre será un espino en el costado o una piedra en el zapato. ¿Le ha tocado quitarse alguna vez un zapato en la mitad de la calle? Así la media esté rota, usted se quita el zapato. ¿O no? Usted dice, no, yo no aguanto, me la quito porque me la quito. Y que no me mire nadie el roto, pero toca sacar esa piedra. ¿Saben que eso es lo que quiere hacer el mundo con la iglesia? ¿Con la iglesia bíblica? Somos una piedra, somos una molestia, somos un estorbo. Ahora bien, hay de aquel que siendo cristiano o profesando ser cristiano, se identifica y cae bien en juntos lados. Hay personas que caen bien en todo lado, que en ningún lado afectan, que si están en la iglesia dicen gloria a Dios, y si están con los mundanos, ¿qué dicen? Lo que ellos dicen. ¿O no? Si está en la iglesia, celebra, levanto mis manos con júbilo y alegría. Y si está en el mundo, hay una para la sed de vez en cuando, no hace daño. No le afecta. O sea que no importa de dónde le llegue la invitación, ¿qué? Se siente feliz, se siente tranquilo. Pero esa no es la característica de la iglesia de Cristo. Porque donde quiera que iba el apóstol Pablo predicando el evangelio, ¿qué causaba? Alboroto, problemas, persecuciones. Alguien dijo, cuando Pablo llegaba a las... Eso no es bíblico, no lo busquen en la Biblia. Pero alguien dijo, cuando Pablo llegaba a una ciudad, lo primero que preguntaba es, ¿dónde queda la cárcel? ¿Es cómoda? ¿Son cómodas las instalaciones? Porque lo más seguro es que iba a terminar de cabeza allá. Era tremendo, eso significaba ser cristiano. ¿Cómo es el hotel 5 estrellas de la cárcel de esta ciudad? Eso significa ser cristiano. Mira, mi hermano, si esto es noticia novedosa para ti, bienvenido. Bienvenido al club. El evangelio significa todo ello. El evangelio significa sufrimiento. El evangelio significa señalamiento, crítica y todo lo demás, ¿verdad? ¿Y de quién lo aprendemos? De Cristo Jesús. Donde Cristo iba, causaba revuelo. La aldea que pisaba Jesús no volvía a quedar igual. No quedaba igual. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las señales que fueron hechas en ti, tiempo hace que se habrían arrepentido. Por lo tanto, en el día del juicio habrá más misericordia para ellas que para ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús, el amado Hijo de Dios, estuvo haciendo milagros y no le creyeron. Eso enseña la bendita palabra del Señor. Donde Jesús pisaba, causaba alboroto, causaba revuelo. En las autoridades eclesiásticas, en las autoridades de gobierno, en el pueblo, en los dirigentes, en todos causaba revuelo. Ese es el impacto del evangelio. Y por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué razón? A todo aquel, bendito y alabado sea el Señor. Entonces la iglesia siempre va a recibir rechazo del mundo. Siempre. Algunos distorsionaron también el concepto. Nos mencionaron del monacato. ¿Se acuerdan de ayer? ¿El monacato? ¿Sí o no? Bueno, 2 estuvieron, el resto sí. ¿No acordamos del monacato de ayer? Pastor, lo esperamos el próximo domingo. No, yo entiendo. Nos hablaron tanto que se nos olvida. Pero ¿cuál fue la finalidad de este abad? Crear un grupo aparte donde el mundo no le afectara, donde no lo tocara. En una región de Caldas hay un grupo, una secta. Todos se visten de costal de arroz, que para ser santos puros e inmaculados, porque no quieren untarse de esto que ofrece el mundo. Eso es vanidad y pecado. Los Amish, la misma situación. Todavía tienen sus arados antiguos y tienen todo, nada de tecnología, cero celulares, nada que ver, porque todo afecta. ¿Y en qué termina todo esto? No se trata de tener ese concepto. Entonces ahora me voy lejos, donde nadie me ve. No, es que allá no es. Es en medio del mundo donde la iglesia hace diferencia. Si tú prendes aquí tu celular, ahora mismo le pones la lamparita a la linterna, ¿haces diferencia? Aquí y ahora, ¿haces diferencia ese? No hay diferencia. Prendamos todos los celulares ahorita. ¿Habrá diferencia? ¿Cuándo se marca la diferencia con un solo celular? Entonces, ser cristianos aquí y dar luz entre nosotros, ¿cómo podríamos tildar ello? ¿Fácil o difícil? Fácil, pero sin sentido, sin trascendencia, todos con el celular aquí. ¿Saben dónde se marca diferencia? Yendo afuera al enemigo y dándole un abrazo y diciéndole, Dios te bendiga, te perdono. Es allá. Frase trillada de estos 4 días, no alcanza el tiempo. El Señor Jesús dijo en San Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esa razón que el mundo los aborrece. ¿Y aborrece el mundo a la iglesia? ¿Le han dicho a usted, se cree más santo ahora? ¿Le han dicho a usted que viene a hablarme, si yo lo conocía, usted cómo era? ¿Le han dicho eso? El mundo los aborrece. El mundo nos aborrece. Lo común en ese tiempo era que el discípulo eligiera al maestro que quería tener. Pero en este caso,
El Señor Jesús rompe el parámetro y dice, yo soy el que los elijo. A ver, Pedro, Jacobo, Juan, ustedes vengan para acá, dejen esas redes y síganme. Así es el Señor. ¿No le damos gracias a Dios por ello? ¿No le damos gracias a Dios por eso, sí o no? Alguna vez pregunté a la iglesia, hermano, si usted un día tuviera la oportunidad de ser pastor y tuviera la oportunidad de elegir qué tipo de ovejas quisiera tener en su rebaño, ¿a quién elegiría? Las sonrisas nos acusaron. Y yo creo que quedaría una iglesia de uno. Empieza a evaluar, no, ese es problemático. No, Carlos, no. No, tampoco. No hay nadie. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo Jesús porque nos amó? A ver, ¿cuánto le damos gloria a Cristo Jesús porque nos amó? Porque nos amó sin merecerlo, porque nos amó cuando no había ningún mérito en nosotros. Porque como dice Pablo en su carta a los Romanos, en esto se muestra el amor de Dios, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Decimos amén? Damos gloria a Dios por eso, ¿cierto? Eclesía, ser iglesia. En esa situación, o en esta situación, es imposible que una persona esté en ambos bandos al mismo tiempo. Un barrista de Millonarios nunca usará una camisa verde de Nacional. Los que no saben de fútbol, gloria a Dios. Los que saben un poquito, ¿qué creen? A ver, imagínense eso, una camisa verde la mitad y azul la mitad. ¿Funciona eso? Donde ese loquillo salga a la calle y se encuentre con las barras de los dos lados, ¿cómo le va? Hay algunos que dicen, no, es que esa persona está con un pie en la iglesia y el otro en el mundo. ¿Saben que yo me imagino eso y digo, es una torpeza pensarlo? No creo que exista eso. Un pie en la iglesia y otro pie allá. No creo en eso. Cuando alguien dice eso, ¿saben qué creo? Que está con los dos afuera. ¿Sí o no? No es que con uno dentro y otro afuera. Yo creo que está con los dos afuera. Porque si estás en Cristo, ya no estás en el mundo. Porque si amas a Cristo, ¿qué? Aborreces al mundo. Entonces no se puede tener los dos bandos al mismo tiempo. Es una incoherencia. O sales fuera o te quedas. ¿Por qué miles de judíos murieron en el desierto? Por la ira de Dios. Porque los cuerpos salieron de Egipto, pero los corazones, ¿qué? Y por eso murieron. No hay nada más triste que ver a alguien que pretende ser cristiano sin primero haber sido salvo. Una vez más, no hay nada más triste que ver a alguien que pretende ser cristiano sin primero haber sido salvo. Porque si ser cristiano solamente es por mi intelecto y por mi buena intención y mi fuerza moral y la motivación que me doy en el día a día, tarde o temprano, voy a poner en evidencia que ese cristianismo no es real. No es real. Cuando venimos a Cristo, cuando somos llamados fuera, cuando somos traídos del mundo y puestos en el reino de la luz, ahí Dios nos mantiene por su bendita gracia y misericordia. ¿Sí o no? ¿Pero sí o no? Muy bien. El Señor Jesús dijo en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo, dice Dios, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre, ¿qué? Y en Santiago 4:4, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios. Lo que se aprecia entonces es un profundo conflicto de lealtades fundadas entre el mundo, lealtades fundamentales, entre el mundo y los cristianos. Si los discípulos estuvieran aliados con los que se oponen al Señor Jesús, ¿habrían tenido algún tipo de rechazo? ¿Cierto que no? Cuando Pedro maldijo, y en su maldición lo que puso en evidencia es que Cristo no era su Señor, ¿por qué no fue rechazado por los que estaban ahí calentándose en alrededor del fuego? ¿Por qué? Porque se adaptó a ellos. Mimetizar. Lo usó usted, ¿cierto, mi hermano? Mimetizar. ¿Sabemos qué es un camaleón? ¿Han visto últimamente algún video de National Geographic? ¿Sí lo dije bien? ¿Qué es un camaleón? Si ponemos al camaleón aquí, toma este color, con las vetas y todo. Si lo colocamos sobre este bafle, oiga, qué terrible que hayan personas que se mimetizan con el ambiente. Pablo corrigió a Pedro en la cara, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque adoptó una postura de camaleón. Cuando estaba con los judíos, era judío y detestaba a los gentiles. Y cuando no había ningún judío, se metía con los gentiles y ya no se juntaba con la chusma. Ese era Pedro. ¿Y qué dijo Pablo? Estoy de condenarlo. ¿Por qué? Porque otros ya lo estaban imitando. Oiga, qué fácil se imita lo malo.
¿O no? Pero imitar lo bueno. Miren ese hermano como ora, voy a orar con él. Mire ese hermano como ayuna, voy a ayunar con él. Mire ese hermano como evangeliza, voy a ir a hablar con él de Cristo. ¿Qué es lo que fijamos? ¿Con qué nos fijamos? Mire ese hermano como roncó a la hora del mensaje, voy a roncar con él. Oh, ahorita no está ninguno, no. Al mundo no le gusta el estilo de vida santo de la iglesia del Señor. Por eso constantemente, porque rechaza, porque señala sus pecados, por eso incomoda tanto. Ser eclesía, gloria y responsabilidad del pueblo de Dios. Y aquí me tocó como el avión que nos pegó el susto el día sábado aquí en Bogotá. ¿No? ¿Ustedes no lo sintieron? ¿No? Yo estaba en un lugar y creí que esa casa se iba a caer. Nos asoma por una ventana el avión del Mirage, ¿cómo lo llaman? No, ese que parece un triangulito. Ayúdenme, el del ejército. Es un triángulo. Y hizo sonar todo en Bogotá. Están ensayando para hoy. Eso pasó. Más o menos así, pero sin tanta efectividad. Vamos a pasar por 1 Pedro 2. Ahí les dejo de tarea el nombre del avioncito ese que a mí se me olvidó. Búsquenlo como el triangulito que nos asustó. 1 Pedro capítulo número 2. 1 Pedro capítulo número 2 del versículo 1 en adelante. Entonces vamos a considerar este pasaje precioso. Y nos dice el Señor de la siguiente manera. 1 Pedro capítulo 2 versículo número 1. Vamos a leer hasta el versículo número 3. Pastor, ¿sí logrará avanzar hoy hasta el verso 25? Bueno, ponga ahí puntos suspensivos. 1 Pedro 2 del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la palabra de Dios? A un bebé hay que motivarlo para que pida la leche materna. ¿Cierto que no? Padre de 3 hijos, su merced de 4 y otros demás. ¿Necesitábamos decirle al niño llore para que le den de comer? Esos muchachos nacen con alarma incluida. Y hay quien dice, no, que el muñequito para calmar. No, eso cuando el muchacho se alborota, lo que menos ve es el muñeco. ¿O no? Y los solteros se ríen, cuando lleguen allá se acordarán. Brian se ríe, dice, esperen que le toque a Brian. Y lo veremos allá. Desead, ¿cómo qué? ¿Qué es lo que tenemos que desear? La leche espiritual. Pero antes de eso dice, desechando pues toda malicia. ¿A quién le toca desechar? ¿A quién le toca hacer esa tarea? Es nuestra responsabilidad. Amén. Desechando todo aquello que debo desechar, entonces ahora me corresponde una nueva responsabilidad, que es desear la leche espiritual. Si al niño recién nacido en sus primeros meses, o en algunos casos en sus primeros añitos, no hay que decirle si quiere, sino que él instintivamente pide. No sabe hablar, pero se hace entender. Y ese bebé no se va a calmar de otra manera, sino cuando le colocan el pecho materno. No hay otra manera. Entonces me pregunto, me cuestiono, me examino y les comparto esta preocupación o este pensamiento. ¿Debería el pastor constantemente recordarnos que debemos leer la Biblia? ¿Debería alguien recordarnos o rogarnos por vida suya, traiga la Biblia a la iglesia el domingo al menos? ¿Cierto que no? No hay un sentido. Si he nacido de nuevo para la gloria de Dios y hago parte de la eclesía, mi deseo diario, constante, ferviente, es ver la palabra de Dios como fuente de los nutrientes que necesito para seguir creciendo para la gloria del Señor. Entonces, que alguien diga, es que tienen que rogarme. No, me vine para el culto, pero se me olvidó la Biblia. ¿De verdad? ¿De verdad? O sea, me alisto. A ver, me alisto, me baño, me pongo la ropa que la esposa me alistó. Voy para el culto y dejo la Biblia. ¿No les parece como raro eso? Raro. Si voy a venir a la casa de Dios, ¿qué es lo que debo echar? Antes de asegurarme que la corbata haga juego no sé con qué cosa, pero antes de eso, ¿qué tengo que alistar? La palabra de Dios. ¿Un cristiano sin Biblia? ¿Un cristiano que no desee ser alimentado? El sábado nos hablaron de ello.
Desead, esto es fuerte, esta es una palabra que indica un deseo profundo del hombre por Dios. Recordando las palabras de David cuando dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nunca he escuchado en vivo y directo el bramido de un ciervo por agua, pero quienes lo han dicho, quienes lo han experimentado, dicen que no hay nada más angustioso que un ciervo bramando de sed por el agua, anhelando encontrar agua. Esto es una reflexión para todos nosotros. Si me atrae más el celular, las redes sociales, el Facebook y los chismes de farándula, o quién ganó la Copa del Mundo de fútbol, que la palabra de Dios, tenemos un serio problema. Si son las 2 de la mañana y estoy pelado los ojos viendo el celular y leo 5 minutos la Biblia, ¿ya me duermo? Tengo problemas. ¿O no es así? El avivamiento que se causa en Israel, usemos ese término avivamiento bien usado, porque ese avivamiento es que el hombre se vuelva a Dios, literal. El avivamiento causado por Nehemías, por Esdras y Nehemías, los dos junticos de la mano, ¿cómo se produjo? Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, leyendo exclusivamente la palabra del Señor. Y al terminar 6 horas consecutivas de lectura de la palabra de Dios, el pueblo lloraba, porque el Espíritu Santo les estaba convenciendo y dando convicción de que era lo que habían hecho mal, y los estaba empujando a tener una vida diferente para la gloria de Dios. Y ese mismo efecto tiene que causar la palabra de Dios en la eclesía. ¿Sí o no? ¿Decimos amén? Beber la leche espiritual es probar una y otra vez, porque por el oír de la palabra de Dios los creyentes experimentamos gozo personal y una comunión franca y directa con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una frasecita y ya paso al siguiente tema. Miren que eso voy así como el triangulito ese, el avioncito ese que después nos acordamos. Dejando todas las detracciones. Qué palabra rara. Este es un detractor y uno dice: no sé si me está halagando o qué me está diciendo. Esta palabra antigua tiene un significado más de chisme ardiente y doloroso que de lenguaje profano. O sea, las detracciones tienen que ver con ese chisme bomba, ese chisme que va a sacudir los cimientos de la sociedad. El Hijo de Dios, ¿qué tiene que hacer? Abandonar eso. Me llegó el chisme bomba, el bombísimo. ¿A quién voy a beneficiar con eso? ¿Voy a producir honor y gloria al nombre de Cristo? Si yo revelo ese chismo, no, un grandotote, ese daño que le voy a causar a la persona que cometió dicho acto, ¿puede ser reparado? ¿O será una afrenta que nunca se va a borrar? Cuando Jimmy Swaggart en público en Estados Unidos confesó su adulterio, los hombres fueron más proclives con el paso del tiempo a decir: valoramos y agradecemos su arrepentimiento, su sinceridad, lo perdonamos. Hasta el día de hoy, mujeres cristianas de Estados Unidos que sobrevivieron y que están sobreviviendo después de todo ese proceso, les dicen Jimmy Swaggart el adúltero. Nunca lo olvidan. Puntual, y ya paso al siguiente punto. ¿Quieres saber el efecto de las palabras? ¿Queremos saberlo? Alguien dijo: toma una almohada llena de pluma de ganso o de pluma de pato o de lo que quiera, colóquelo en la ventana y bote todas las plumas. Deje vacía la funda. Ese es el comentario que usted hace. Y ahora vaya y recoja todas las plumas, desechando toda malicia y toda detracción. Deseemos como niño recién nacido la bendita palabra de Dios, para que por ella que crezcamos para salvación. Y hay una hermosa frase aquí muy comprometedora que nos dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pregunto, ¿cuántos hemos gustado la benignidad del Señor? ¿Cuántos hemos experimentado personalmente la benignidad del Señor? A ver, iglesia de mi corazón, ¿amén o no? Como es cierto que hemos experimentado la benignidad del Señor, debe ser igualmente cierto que debemos despojarnos de todo aquello que no glorifica a Dios. Somos eclesía. Y de ello nos hablaron el día sábado. La suficiencia, eficacia y vigencia de la palabra de Dios el día de hoy. Siguiente tema: acercándonos a Cristo, la piedra preciosa angular. Primera de Pedro 2, del 4 al 8, que nos dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, ¿qué? No será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es ¿qué? ¿Entiendes el significado de precioso? ¿Sabes qué es un objeto precioso?
no se trata de algo solamente bonito o hermoso. Es algo, un objeto cuyo valor es muy difícil y en este caso imposible de calcular o tasar. La mujer más rica del mundo nació siendo rica. Esa mujer puede acostarse a dormir y vive 3 vidas y no se preocupa por nada. Usa collares de $400 millones. Para que calculemos. No, hermanita, no le pidas a su esposo porque por Temu no llega. Cristo Jesús es ¿qué? ¿Cómo sabes que eres cristiano? Aquí hay otro examen cortito y puntual. ¿Cómo sabemos que verdaderamente somos cristianos? ¿Qué tan precioso es Cristo para ti? ¿Cuál es el valor de Cristo en tu vida y en mi vida? Permítame hacer este ejercicio mental. Imposible, pero si tratáramos de tasar el valor de Cristo, ¿podríamos hacerlo? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eres el más precioso de los hijos de los hombres. Y lo cantamos, ¿cierto? Hay una canción bella que nos habla de este tema, que Él es el más precioso de los hijos de los hombres. Cristo es preciosísimo. ¿Para quiénes? Para todos los creyentes en Él. ¿Cuántos creemos en Cristo Jesús? ¿Qué tan precioso es Cristo para tu vida y para la mía? Esta casa maravillosa, esta casa que nos presenta entonces el apóstol Pedro, pero primero nos dice que nosotros ahora somos piedras vivas. Pero antes de nosotros ser piedras vivas nos dice que hay una piedra viva por excelencia, y que esa piedra viva tiene nombre propio y es separado de Cristo. Somos piedras muertas. Unidos a Cristo, somos piedras vivas. No creo en un cristiano que crece en santidad en solitario. No lo creo. De verdad, yo no lo creo. Córtale el brazo a Arnold Schwarzenegger, ese que el músculo corta ese brazo. Déjalo 3 semanas a un lado. ¿Qué va a pasar con ese brazo? Toma entonces a un cristiano y sácalo de la iglesia. ¿Qué pasa con ese cristiano? Para que el órgano, cada uno de los órganos del cuerpo se mantengan vitales, hay una sola cláusula. Tienen que estar unidos al cuerpo. ¿Es así o no? En el momento en que se amputa, ya no hay nada que hacer. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. No te alejes de la iglesia a la cual Dios te ha llamado. No te alejes, no nos alejemos de la iglesia. Y dijo el pastor Pedro hoy algo fuerte, pero muy real. Que Dios perdone a aquellos que no valoran estos espacios. Dios conoce cada corazón, por supuesto. Ahora nos habla también de un sacerdocio santo. El creyente es su propio sacerdote ante Dios. Es decir, que no necesitamos ningún mediador excepto nuestro sumo sacerdote llamado Cristo Jesús. Amén. Eso es válido. Pero también nos dice que nosotros ahora podemos y debemos ofrecer, es nuestra responsabilidad, debemos y podemos ofrecer sacrificios vivos o sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Ayer nos lo dijeron, esto está fresquito ahí. A ver, recuerden algunos de esos sacrificios espirituales. Se habla de alabanza y de proclamación. ¿Y eso qué tiene que ver? Expresiones de adoración, gratitud y el anuncio de las virtudes de aquel que nos salvó. ¿Cuál otro sacrificio hay? Obediencia y una vida santa. Sé santo porque yo soy santo. ¿Cuál otro sacrificio? Buenas obras y servicio al prójimo. ¿Qué dijo Santiago en su carta? La fe sin obras, ¿qué? Y si viene tu hermano con hambre y tú le dices, vamos a ayunar, hermano. Seguramente le dirá, hermano, ayune usted porque yo ya he ayunado por los dos. Santiago dice, y si ves a tu hermano necesitado y le dices, ve en paz. ¿Será que eso es suficiente? Que el hermano Gustavo llegue y diga, hermano, tengo un hambre. Hermano, Dios te bendiga, te amo mucho. Ve en paz. ¿Será que eso lo satisface, lo nutre? ¿Qué hay que hacer con el hermano Gustavo? Hay que decirle, hermano, bienvenido. Siéntese y vamos a ver. De lo que hay a la olla, comemos todos. ¿O no es así? ¿La fe sin obras qué? Y esto significa un sacrificio espiritual y la presentación de la propia vida como un sacrificio vivo, agradable delante del Señor.
Aún una piedra viva no podría edificar nada grandioso para Dios si está sola. Una piedra sola. ¿Han visto muros en piedra? Hermosos. Y una piedra sola por allá arrumada. No tiene sentido. ¿Quién es el que da sentido a nuestras vidas? ¿Por qué somos hermosos? Porque estamos adheridos. Y porque quien nos hermosea, nos embellece, es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. O sea, Cristo no solamente nos puso fuera del mundo, del sistema mundo, sino que nos embelleció. ¿No le damos gracias a Dios por eso? Los hijos de Dios somos bellos. Algunos no lo creen. Mujeres, créanlo. No les he dicho que eso es espiritual. Por eso dice la pate gallina, la expresión, el lunarzote. Gracias, pastor. Espiritualmente hablando, ¿somos preciosos o no somos preciosos? Como para darnos un piquito ahí de afán. Pero ¿sabes por qué somos preciosos? ¿Quién nos hace preciosos? Él es el que nos embellece. Su gracia nos embellece. Damos gracias a Él por ello. El Señor Jesús es la piedra del ángulo en el Salmo 118, es la piedra de tropiezo en Isaías 8, es la piedra del fundamento de Isaías 28, es la piedra sobrenatural de Daniel 2 y es la piedra de la que vertió agua en el desierto, según 1 Corintios capítulo 10, versículo número 4. Él es la roca firme que sustenta, que fundamenta y que da vida a la iglesia. ¿Cuántos podemos exaltar al Dios de la gloria, nuestro Señor Jesucristo? Él es precioso. Sobre lo precioso del Señor Jesucristo encontré estas palabras de Spurgeon, Carlos Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, dijo, abro comillas, ¿es precioso Jesús para tu alma? Recuerda, tu condición depende de la respuesta a esta pregunta. Tú crees, si Él es precioso para ti, pero si Él no es precioso, entonces no eres creyente y ya eres condenado porque no crees en el Hijo de Dios. ¿Qué opinan de esa frase de Carlos Spurgeon? Una vez más, ¿es precioso Jesús para tu alma? Dice él. Recuerda, tu condición depende de la respuesta a esta pregunta. ¿Tú crees? Si Él es precioso para ti, pero si Él no es precioso, entonces no eres creyente y ya eres condenado porque no crees en el Hijo de Dios. Una piedra del ángulo es el punto de inicio de un edificio, pero también traza el punto de partida de dos muros. Es la piedra esquinera. ¿Y sabes qué grupos convergen en esta piedra? Judíos y gentiles. Nadie se va a salvar por ser judío. Y nadie se va a salvar por tener los méritos que creemos tener. La única forma de salvación es estar adheridos a la piedra angular que es Cristo Jesús. Amén. Por eso cuando venimos al servicio, por eso cuando estamos en nuestros hogares, por eso cuando tenemos nuestro devocional, por eso cuando tenemos nuestro tiempo de oración, de estudio de la palabra y de todo ello, y meditamos en la palabra de Dios, Cristo Jesús sí o sí debe ser exaltado. Cristo Jesús sí o sí debe ser glorificado. Es un propósito de la iglesia, lo aprendimos ayer o lo recordamos ayer. ¿Para qué la iglesia fue constituida? Para adorar y glorificar a nuestro Señor y Dios. ¿Amén o no? Para ello nos reunimos, para eso hacemos lo que hacemos. Ahora dice la bendita palabra de Dios, concluyendo este pasaje en el verso número 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Qué es lo que Dios destina? Que el que es incrédulo, ¿qué le va a pasar? El que rechaza creer, el que rehúsa creer en Cristo, ¿qué es lo que Dios ha determinado que le pase a esa persona? ¿Será condenado? Eso es lo que está determinado por Dios. Que al incrédulo, al que rechaza al Señor Jesucristo, esto es lo que le va a pasar. Vamos adelante. Nuestro lugar privilegiado como iglesia de Cristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo número 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. El sermón de ayer en la mañana fue plantando iglesias con propósito. Y nuestro pastor Pedro nos dio una maravillosa enseñanza con relación a este preciosísimo pasaje. Antes no teníamos la más mínima ni remota esperanza. Si no fuera por la bendita gracia de Dios, seguiríamos allá. Pero Dios nos arropó con su gracia. Hoy mi hijo dijo algo. Si no fuera por el Señor, estaríamos allá, haciendo cosas terribles. Y lo que ahora nos causa asombro y aterración de ver los vejámenes que comete el ser humano, si no fuera por Cristo en nuestras vidas, ¿qué creen ustedes? Nuestros nombres estarían allá, como autores de tanta maldad. Debemos exaltar a Dios de la gloria, ¿sí o no? ¿Nos sentimos privilegiados al ser parte de la eclesía de Cristo, sí o no? Mas vosotros sois linaje escogido,
¿Amén o no? ¿Amén o no? Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, comprados por la obra preciosa de la redención efectuada por el Señor Jesucristo. El mensaje del apóstol Pedro es maravilloso. Antes no pertenecían, pero ahora pertenecen a Dios. Y ahora somos su pueblo, somos su iglesia. Maravilloso. ¿Recuerdan esa canción? No sé, Señor, por qué tú me tocaste, por qué me llamaste. No lo sabemos, pero sí sé una cosa, que es grande tu amor por mí. ¿Somos conscientes de ello? Bendito y alabado sea el Señor nuestro Dios. La descripción de la iglesia es sistemática y exhaustiva. Es una carrera y esto sugiere el principio de la vida. Es un sacerdocio, así que tiene acceso con Dios. Es una nación, así que está bajo su gobierno. Y es una posesión, así que estamos habitados o somos habitados por Él a través de su Espíritu Santo. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ahora bien, ¿conocemos las virtudes de Dios? Haga un ejercicio rápido. Pregúntele al de al lado, ¿quién es Dios para ti? Rápido, pregúntele, ¿quién es Dios para ti? ¿Lo dejaron solito? ¿Nadie le preguntó? Ya le preguntaron. Hermano Diego quedó que, ¿y ahora a quién le pregunto? ¿Quién es Dios para ti? Él ya se solucionó el problema. ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Porque si no conocemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, ¿de quién vamos a hablar? Pero si conocemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, esto es lo que tenemos que proclamar todos los días. Dijo un pastor querido, yo no hablo tanto del diablo porque tengo tanto que hablar de mi Señor y Dios, que para qué menciono al diablo. Hay tanto que hablar de Dios, hay tanto que exaltar, hay tanto que proclamar de Él, hay tanto que hablar de su grandeza, de su fidelidad. Y cuando venga el diablo nos sometemos a Dios y tendrá que irse de nosotros. Eso dice la palabra del Señor. Amén. Entonces hay muchos que se ocupan de aquello que realmente no deberían ocuparse o no deberíamos ocuparnos. Somos pueblo adquirido por Dios. Amén. Amén. Y en todo ello veo la obra del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Quién nos llamó? A ver, ¿quién nos llamó a su reino? Por medio de el Evangelio. Y cuando escuchamos el Evangelio, ¿qué pasó en nosotros? La fe vino por el oír por la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, ¿qué causó en ustedes y en mí? Convencimiento. Convicción, no emoción, convicción. Observaba un video de un evangelista siendo llamado a un auditorio muy grande. Pasen al altar todos los que quieran recibir al Señor, con la mejor de las intenciones. Y veía yo dentro de este video, yo digo, hay cosas que no deberían publicar. De verdad, no hace bien. Entonces había 1, 2 o 3 llorando ahí adelante y habían otros mascando chicle. Estos ni saben a qué pasaron. No tienen la menor idea de a qué pasaron. De verdad, deberían quedarse con su chicle allá. ¿A qué pasan? ¿Y por qué pasaron? Por emoción. Pero el que pasa, el que asume, el que le dice, Señor, soy un miserable pecador, por convicción del Espíritu Santo, ¿qué creen ustedes? ¿Que permanece o no permanece? ¿Sí permanece o no permanece? ¿Cambia o no cambia de vida? Y sigue cambiando para la gloria del Señor. Es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo santifica, el Espíritu Santo regenera, el Espíritu Santo capacita, el Espíritu Santo confirma, el Espíritu Santo sostiene, el Espíritu Santo direcciona. Todo, en todo la obra de la eclesía está el Espíritu Santo de Dios presente, ¿sí o no? Y cuando el predicador predica, ¿cómo debe hacerlo? Hay un principio bíblico, y esto no es por gritería, porque a veces confundimos. Escuché a alguien que decía, y ese predicador tenía un poder de Dios, y le decía, ¿por qué? Porque gritaba una cosa tremenda. No es por gritos. No es por gritos. El libro de los Hechos, ayer nos invitaron a leer el libro de los Hechos, ¿cierto? Y Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Puede haber iglesia sin Espíritu Santo? ¿Puede edificarse la iglesia efectivamente sin el Espíritu Santo? ¿Puede haber salvación sin el Espíritu Santo? No se puede. La obra del Espíritu Santo en la iglesia es vital. Es vital. Desde nuestra salvación hasta nuestra futura glorificación, el Espíritu Santo es vital en nuestras vidas. Si no tenemos el Espíritu Santo, ni somos cristianos, ni seremos glorificados, ni podemos transitar en el camino del Señor. La obra gloriosa del Espíritu Santo en la iglesia. Primera de Pedro 2, del 11 al 20.
Integridad solo en Cristo y por su Espíritu Santo como eclesía. Ya me acordé el nombre del bendito triángulo. No me voy con esa espina. Kafir se llama ese bicho. Ya, borren la tarea que les había dejado. Irmita estaba preocupada también. ¿Cómo se llama ese aparato que asustó al pastor? Oiga, de verdad, causó tanto revuelo donde estaba que un muchacho dijo, creí que hoy era el día. Yo no sé si alguno también pensó, espero que ningún cristiano desubicado. Dios mío, menos mal que no fue. Menos mal que no. Qué terrible. Kafir se llama ese bichucho. O sea que vamos en Kafir por 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2 del 11 al 20, miren. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. ¿A quién le toca? Gracias, querido hermano Luis. ¿A quién le toca? A ver, ¿quién lo dice así como el hermano Luis? A mí. A ver, ¿a quién le toca? No todos me convencieron. A ver, ¿a quién? ¿A mí me toca qué? Lo que dice ahí. Absteneos, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis ¿de qué? De esos deseos carnales que batallan contra el alma. Oiga, ¿hay deseos todavía? ¿O ya no? A ver, si no quiere con los ojitos abiertos, entonces dijo un pastor una vez, cierren los ojos los que han pensado ser infieles y levanten toda la mano. Y no faltó uno que dijo, mi amor. ¿Todavía hay deseos? ¿O no? ¿Hay deseos que batallan contra tu alma, sí o no? ¿Sí, de verdad o no? Si no fuera cierto esto, entonces ¿para qué está ahí? Tenemos que abstenernos de los deseos que batallan contra el alma. Cuando a ti te dicen que estás mal de triglicéridos, azúcar por las nubes, y te dicen no puedes comer ningún alimento con azúcar, ¿qué tienes que hacer? Y si eres débil y reconoces que esa torta 3 leches te atrae, ¿qué tienes que hacer? Agarre por el otro lado, mijo, donde hayan solo ferreterías. Que si le dicen acompáñeme a escoger la torta para su mamá, vaya solo. Vaya solo. ¿Eso es qué? Abstenerse. ¿Y a quién le toca? Dios mío, yo no sé por qué no lo hemos logrado entender, asimilar. Absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿qué hagan en lugar de murmurar? ¿Qué tienen que hacer? El Señor Jesús dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿sí o no? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos ¿a qué? A toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como ¿qué? Honrad a todos. ¿A quiénes hay que honrar? A todos. ¿Qué más hay que hacer? Amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Pesa nuestro testimonio? ¿Tiene peso nuestro testimonio? ¿Sí o no? Tiene peso. ¿Qué es la integridad? ¿Qué significa ser íntegro? Todo. Completo. Eso significa integridad. Encontré una historia. Esta historia dice que en el verano del año 1805, varios jefes y guerreros indígenas se reunieron en consejo en Buffalo Creek, en Nueva York, para escuchar una presentación del mensaje cristiano a cargo del señor Cram de la Sociedad Misionera de Boston. Esto fue real. Ellos querían ganarse a los indígenas norteamericanos para el evangelio. Tras el sermón, un jefe indio llamado Chaqueta Roja, ellos no se complicaban con los nombres como nosotros. Veían al niño y decían tortuga lenta. Ahí quedó. A este lo llamaron Chaqueta Roja y ahí quedó. Tras el sermón, Chaqueta Roja, uno de los jefes principales, dio una respuesta. Entre otras cosas, el jefe dijo, abro comillas, hermano, dices que solo hay una manera de adorar y servir al Gran Espíritu. Si solo hay una religión, ¿por qué ustedes los blancos difieren tanto al respecto? ¿Por qué no se ponen de acuerdo si todos pueden leer el libro? Hermano, nos han dicho que has estado predicando a los blancos de este lugar. Son nuestros vecinos. Los conocemos.
Esperaremos un tiempo para ver qué efecto tiene tu predicación en ellos. Si vemos que les beneficia, que los vuelve honestos y menos propensos a engañar a los indígenas, entonces reconsideraremos lo que has dicho. Tal vez te olvides del nombre Chaqueta Roja, pero yo no me olvido de esta realidad en el mundo en el que vivimos. Espero me entiendan el término. Cuando promocionamos el Evangelio, las personas que no saben del Evangelio, ¿qué esperan ver en nosotros? El Evangelio. No una excelente retórica, no una gran oratoria, sino que el Evangelio esté escrito y de manera vivencial en cada uno de nosotros. El jefe Chaqueta Roja dijo: cuando yo vea que lo que usted enseña cambia la vida de estos blancos que siempre nos quieren engañar a los indígenas, entonces lo vamos a reconsiderar. Pero si ellos no cambian, no queremos escuchar nada de ustedes. Un hombre dijo: yo no tengo ningún problema con Cristo. Para mí Cristo fue un ser excelente. Mi problema está con los que dicen ser cristianos. Ellos sí son un problema para mí. ¿Ser eclesía es un privilegio o no? Pero ser eclesía de Cristo demanda responsabilidad, ¿sí o no? Y a esa responsabilidad pongámosle nombre: integridad. Una segunda historia y ya no más de historias, espero. Un hombre va con una dama a un hotel muy lujoso y solicita servicio al cuarto. Pide una pizza. Le llevan la pizza al cuarto, le entregan la caja, él la recibe, y cuando abre la caja de la pizza, encontró varios fajos de dinero, varios miles de dólares metidos en esa caja. Alguien por equivocación los depositó allí, los guardó, y el que estaba enviando los pedidos, pues no supo y mandó esa caja por equivocación. Cuando este hombre vio esos fajos de dinero, dijo: no puedo con esto. Llamó al gerente del hotel y le dijo: mire, hubo una equivocación y quiero devolver este dinero. No nos pertenece, yo solamente pedí una pizza, aquí está su dinero, no es mío, no lo he tocado, quédese con él. El gerente pues quedó muy admirado ante la honestidad de este hombre y le dijo: por favor, dígame su nombre, esto es digno de ser mencionado, dígame su nombre, voy a llamar a un canal de televisión y que lo graben a usted y comunicamos la historia, porque estos valores ya están desapareciendo, muy pocos honestos hay en el mundo, así que venga, por favor. Y el hombre: no, mire, coja su plata, deme mi pizza, me como mi pizza y ya. No quiero fotos, no quiero grabación, no quiero video, no quiero entrevista, no quiero nada. El gerente insistió. Al fin el hombre se le colmó la paciencia y le dijo: ¿sabe por qué no quiero ni fotos, ni video, ni entrevistas? Gracias, hijito. Esos gestos me enamoran. Dios te bendiga por eso. Eso será comedido, gracias. Cuando nosotros consideramos que toda una vida se puede definir, como en el caso de este caballero que dijo: no, ahí está su plata, pero no me tomen fotos ni videos, porque la que está conmigo no es mi mujer y donde me vea. Eso es ser honesto, pero no es ser íntegro. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Integridad. Y es lo que Chaqueta Roja esperaba. Y es lo que el mundo espera de la iglesia. Es eso. Dijo ayer el pastor Pedro: no vamos a coger el megáfono a salir por las calles y a decir somos cristianos, aleluya, y somos los locos y vamos para el manicomio del cielo. No, eso no los va a convencer. ¿Qué es lo que los va a convencer? Que nuestra vida sea diferente. ¿O no? ¿Se conoce el cristiano en el hospital? ¿En el cementerio? ¿En la abundancia? ¿Y en la necesidad? Eso es lo que el mundo espera de nosotros. Eso es lo que espera. Porque si cantamos aquí este precioso coro que nos dice: no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, y luego nos derrumbamos ante el menor problema, hemos mentido cuando cantábamos. Y otro pastor dijo: no hay un momento en el cual la iglesia más mienta que cuando canta. Y yo no había reflexionado en eso y tiene razón. ¿Te coloco otro ejemplo cortito? Temprano yo te buscaré, de madrugada yo
me acercaré a ti. Escuche, mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. ¿Es cierto en nuestras vidas? ¿Nos levantamos de madrugada? ¿Buscamos a Dios de madrugada? ¿Cuánta razón tuvo este pastor? No hay un momento en el cual la iglesia más mienta que cuando canta. Dios nos ayude para que lo que cantamos sea una verdad en nosotros. ¿Podemos decir amén, iglesia de mi corazón? Integridad solo en Cristo y solamente por obra de su Espíritu Santo. Sé que ya me pasé 15, pero por favor aguántenme 10 más. ¿Me aguantan? ¿Sí me aguantan o no? Voy en Cafir. A toda. La integridad es un alto de vida es un alto nivel de vida basado en un código moral personal que no sucumbe a los caprichos del momento ni a los dictados de la mayoría. Entonces, ser íntegro es un nivel alto de vida que no es moldeable ni maleable según la circunstancia. Es que me tocó mentir. ¿Y por qué te tocó mentir? Para no perder un puesto, para no perder una relación, para no quedar mal, para no ponerte rojo por no decir la verdad. ¿Por qué te tocó mentir? ¿Cómo así que me tocó mentir? ¿De verdad? Ese es un enemigo y es lo opuesto a la integridad. La integridad no es voluble, la integridad es siempre la misma. ¿O no? Cuando el Señor Jesucristo, el perfecto modelo de integridad, Él fue observado por las personas que le conocieron en su momento. ¿Saben qué dijeron ellos del Señor Jesús? San Marcos 12:14, viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Eso es ser íntegro. No callar por componendas, no guardar silencio por tener adeptos, no disimular las cosas para que nadie se ofenda. La integridad, es todo o nada. ¿Sí o no? ¿Lo entendemos de esa manera? Muy bien. Quinto y último punto. Resumen de lo que hoy vimos en la cuarta conferencia. Leyendo 1 Pedro capítulo 2, verso 11 al 20. En las circunstancias tentadoras, manténgase alejado. Amén. En las circunstancias tentadoras, ¿qué? ¿Si sabe qué es su tentación? Si sabe que esa torta tres leches le va a causar daño, ¿qué? Muy bien. Si sabe que la pornografía es un problema, ¿qué tiene que hacer? ¿Hay que arrepentirse o no hay que arrepentirse? No es un espíritu malo de pornografía. Porque si fuera así, entonces la Biblia diría algo completamente diferente. No diría arrepiéntase, sino que diría: llame a los hermanos para que le reprendan ese espíritu malo. No, dice que arrepiéntase. ¿A quién le toca arrepentirse? Muy bien. En circunstancias tentadoras, manténgase alejado. En situaciones de autoridad, muestra respeto. ¿Hay que respetar al presidente que tenemos ahorita? ¿Y hay que respetar al próximo que viene? ¿Y hay que respetar al siguiente y los siguientes después de ese hasta cuando Dios nos permita la vida? Eso es lo que dice la Biblia. Estaban bajo un imperio romano y Dios, por medio del apóstol Pedro, dice: honrenlos. Honren a todos, honren al rey. Amén a los hermanos. ¿Sí o no? En el entorno laboral, defiende lo que es correcto. Pastor, pero es que usted no le tocó el empleador que me tocó a mí. Bueno, yo creo que no. Tal vez no. Y tal vez a ustedes no les tocó el que me tocó a mí. Cada uno ha tenido diferentes patrones o jefes, ¿cierto? Y tal vez a algunos les tocó con patrones suaves. Y a otros nos tocó con un patrón un poquito más difícil. Y a otros les tocó con una calamidad. ¿Qué dice Pedro en esa carta? Preciosísima. Sométasen a todos, no solamente con los buenos. Señor, cámbiame ese jefe que tengo, que se vuelva cristiano mañana ya. ¿Qué fue lo que nos dijeron hoy? ¿Quiere paciencia? Dios, que es tan lindo y precioso, ¿qué va a hacer? Señor, templa mi carácter, templa mi carácter. Mañana ese Señor va a amanecer más terrible que nunca y ahí lo está esperando en la puerta de la empresa. Porque así es Dios. Entonces no solamente es ser bueno con los empleadores buenos, no solamente es ser cristiano con los que se portan bien, es ser cristiano con todos, absolutamente con todos. Eso es lo que dice Dios. Y ahí se ve también el hecho de que somos parte de la eclesía, ¿sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Quinto y último punto, siguiendo las pisadas de Cristo. Pastor, ¿y por qué no falla inmediatamente? Porque necesitaba pasar por todo esto. Así de sencillo. Primera de Pedro 5:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? ¿Para qué nos dejó Cristo Jesús el ejemplo? Amén, mi querido hermano. Yo no había entendido el significado de la palabra ejemplo. No lo había entendido. Hasta que, estructurando este sermón, encontré que la palabra ejemplo en su original hace alusión a una plantilla
¿Cuántos trabajaron alguna vez con esas plantillas escolares donde aparecían los numeritos y las vocales y todo? ¿Se acuerdan de esas plantillas? El mapa de Colombia y ahí estaba el croquis y usted... ¿Sí se acuerdan de eso o no? Ese es el concepto de ejemplo. Ese es el concepto de ejemplo. Una plantilla que se llama Cristo, que nos dejó exactamente los límites de cómo debemos regir nuestra vida, que nos dejó la directriz. Eso es ser ejemplo. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? Según el lineamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Leámoslo una vez más. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. ¿Para qué? ¿Dónde debe ir la guía o el guía en este caso? ¿Delante, al lado o detrás? Delante. Y el que no conoce el camino, ¿dónde debe ir? ¿Por qué nos equivocamos tantas veces? Nuestras oraciones en súplica de misericordia y de intervención gloriosa de Dios se debe a eso. Nos vamos adelante, nos vamos de trompa contra el mundo, hacemos un desastre y luego si lo buscamos a él, Señor, ¿me ayudas con este problema? ¿Pasa o no pasa? No te cases con esa persona, te casas con la persona que no te corresponde y luego ¿qué vienes a decirle a Dios en la iglesia? Señor, cámbialo, cámbialo, cámbiala. Y yo creo que Dios dirá, usted era el que tenía que haberlo cambiado antes. Antes de. ¿Por qué no hacemos las cosas bien? Bueno, ahora dice el 22, el cual no hizo pecado. O sea que ¿cómo tenemos que vivir? Ni se halló engaño en su boca. ¿Cómo tenemos que hablar? Con verdad. ¿Quién cuando le maldecían, qué hacía? No respondía con maldición. Dijo ayer el pastor Heraldo algo que hizo sonreír a varios. Soy cristiano, pero la macheta no. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué? Agradezca que me tocó ahorita pasar por la cruz. Y si no, ¿eso fue lo que dijo Cristo? Agradezca que soy cristiano. Usted no me conoció en mis años mejores. Y si no, ¿esa es la actitud de un cristiano? ¿De verdad? ¿O no? Esa no es la actitud de un cristiano. Cuando lo amenazaban, dice, cuando padecía no amenazaba, sino ¿qué hacía? Encomendaba la causa ¿a quién? ¿Y quién es él? El Padre Celestial, Dios el Padre. ¿O no es así? Padre, perdónales porque no saben. El Señor Jesús remitió todo su sufrimiento, todas las injusticias recibidas las remitió al Padre Celestial. ¿Has sido víctima de injusticia? ¿Te consideras víctima de un acto injusto? ¿Qué vas a hacer? ¿Montar una demanda? ¿Presentar 30 tutelas a ver si te soluciona el problema? ¿O en lugar de eso decirle a Dios, Señor, en tus manos está esto? ¿Qué es lo mejor? Díganme ustedes, ¿qué es lo mejor? El apóstol Pedro escribe a los hermanos de Corinto en su primera carta y les dice, ustedes tienen un problema o un par de problemas bien graves. Lo primero es que entre ustedes hay muchos problemas. Ya es un problema tener problemas entre cristianos. El segundo problema es que no son capaces de solucionarlo entre ustedes como si no hubiera un sabio, un inteligente que dicte sentencia entre ustedes. Y el tercer gravísimo problema, que no les da vergüenza ir a presentar una demanda contra el hermano allá en los estrados judiciales. Como cristianos, ¿no deberían más bien estar dispuestos a perderlo todo? No deberían estar dispuestos a eso, pero no, es que yo no puedo perder. Hay que ir nuevamente a la Biblia y considerar lo que significa eclesía. Dice el verso número 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Por qué la ira de Dios ya no va a estar sobre nosotros o no está sobre nosotros? Porque somos libres. Somos libres de la ira de Dios porque hubo alguien que pagó por nuestros pecados. La definición de infierno es estar separados de Dios. ¿Estamos de acuerdo con esa definición? Si esta es la definición correcta, entonces Cristo vivió el infierno en la cruz para que nosotros no lo vivamos por la eternidad. Cristo vivió separado del Padre en la cruz para que ustedes y yo vivamos por la eternidad unidos al Padre Celestial. ¿Podemos exaltar a Dios de la gloria por ello? Bendito y alabado sea nuestro Señor y Dios para siempre. Alabado sea el Señor Jesús por ser nuestro sustituto perfecto. Ahora dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a qué? Vivamos a la justicia. Pedro nos recuerda que el Señor Jesús murió en la cruz. Nosotros también estamos muertos a los pecados. Nuestras vidas han sido cambiadas permanentemente por nuestra identificación con el Señor Jesucristo en la cruz, en su muerte y resurrección. Romanos 6, pues todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿de Cristo qué? Estamos revestidos. Y así como Cristo resucitó en gloria, nosotros también estamos ahora andando en una nueva vida para la gloria del Señor. Mis amados, último texto 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora ¿qué? Habéis vuelto al pastor de vuestras almas.
Iglesia de mi corazón, última lectura, oramos, agradecemos a Dios y espero que todos nos vayamos con esta imagen en nuestros corazones. Imagen que debe causar, o espero que cause, temor reverente en cada uno de nosotros y al mismo tiempo una esperanza firme en la gloria que espera a la eclesía de Cristo. ¿Tienen todos sus Biblias? ¿Sí? Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis 21. Abran sus Biblias, coloquémonos en pie, acompáñenme a leer este pasaje. Oramos, dando gracias a Dios por esta hermosa confraternidad. No sé si la llamaremos la primera y de ahí en adelante nos vamos. Otras 15 confraternidades, 20 confraternidades, gloria al Señor. Pero para mí, en lo personal, en mi corazón, me voy agradecido con Dios. Me voy feliz con el Señor porque Dios nos ha respaldado, nos ha bendecido, nos ha edificado, nos ha corregido, nos ha consolado. En fin, Dios ha hecho todo lo que necesitaba nuestra alma. Amén. Vamos entonces a leer. Leo y ustedes me acompañan con su meditación allí en su corazón. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante nos dice. Capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Esto habla de perfección. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Gloria a Dios. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Santo es el Señor, y el Cordero es su lumbrera. Gloria a Dios. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos damos gloria al Dios Todopoderoso? Alábalo, exáltalo, glorifícalo y bendícelo. Esta es la patria celestial para la eclesía de Cristo. Esta es la gloria que espera la eclesía de Cristo. Somos privilegiados al haber sido llamados.
Somos privilegiados al haber sido escogidos en Cristo. Somos privilegiados por estar aquí en este lugar. Somos privilegiados por la gracia de Cristo. Somos privilegiados por hacer parte de la familia de la fe. Somos privilegiados porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Somos privilegiados porque nuestra esperanza se verá cumplida en la patria celestial. Somos privilegiados porque hemos entendido las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Somos privilegiados porque Él transformó nuestra vida. Somos privilegiados por la salvación que nos da, salvación que es suficiente. Somos privilegiados porque somos hechos hijos de Dios. Somos privilegiados, iglesia de mi corazón. Alaba, exalta y glorifica al Dios del cielo.